Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Voz Laboral. Como todos los jueves a las 16 horas, estaremos hoy día también hablando sobre derecho laboral. Recuerden que somos un programa presentado por Cáceres y Avendaño, estudio jurídico, pueden seguirnos en redes sociales. Y hoy día estamos junto con Sebastián y tenemos una invitada especial. Hola, ¿cómo están? Sí, tenemos una invitada muy especial, una abogada con una amplia trayectoria, especialista en derecho laboral, que nos va a contar sobre cosas súper interesantes. Pía, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, gracias por la presentación, Sebastián. Mi nombre es Pía Aros, soy abogada, me dedico al área laboral hace más de 5 años, básicamente tramitando litigios de demandas de indemnización de perjuicios, por accidentes, por enfermedades profesionales, despidos, tutelas laborales, así que espero poder contribuir con mi experiencia hoy en este programa. Bienvenida, Pía, estamos felices de que nos puedas acompañar. Tenemos hartos casos interesantes que nos vas a contar el día de hoy. Así es, tenemos hartos casos que hemos visto en el estudio y que espero que les puedan hacer sentido y así se puedan identificar y ver si es que su caso coincide con lo que les vamos a contar y así se animan también a... Sí, hoy día vamos a hablar del acoso laboral y de sus diferentes matices. Y para eso trajimos a Pía para que nos explique, porque hay hartos cambios legislativos que han surgido hace poco tiempo y es importante que la gente sepa de qué se trata. Así es, efectivamente, bueno, todos me imagino que a esta altura ya conocen la famosa ley Karin, ¿cierto? Que lamentablemente se tuvo que hacer una ley especial producto de que una funcionaria de salud que sufría acoso por parte de sus trabajadores lamentablemente se quitó la vida. Y es por ese motivo que hoy en nuestra legislación laboral se cambió la definición que había antes de acoso laboral y ahora se entiende por acoso toda conducta que atente contra la dignidad de un trabajador, bastando, cierto, que sea solo una conducta, no pidiendo que sea reiterativa como sucedía antes de esta ley, y que permita al trabajador poder accionar, cierto, contra de su empleador directo, que puede ser una jefatura, cierto, ahí lo vamos a conversar después, o incluso de sus pares, ya, es decir, de sus propios compañeros. Así que eso. ¿Te acuerdas, Pía, que tuvimos una reunión con unas compañeras de trabajo de Karin que nos contaba bien los hechos que ellos sufrían y que, se da en contexto de un hospital, de un servicio público, que lamentablemente es muy común que se den situaciones de acoso y a veces la gente no sabe qué constituye acoso. Nos llegaron varias consultas en redes sociales de si las conductas que estaban experimentando eran o no acoso. Entonces, Pía, ¿nos puedes contar qué conductas, por ejemplo, podrían tratarse de acoso laboral? Por ejemplo, el típico caso de compañeros de trabajo que apartan a otro, lo excluyen, lo rechazan, lo menosprecian, ya sea por iniciativa propia o porque el jefe simplemente lo excluye de una reunión que, por ejemplo, le correspondía estar por sus funciones, ¿cierto? También el caso de que le puede hacer incluso denigrar directamente a una persona en una reunión de trabajo, decir, mira, esta persona es así, no hace su trabajo, como se conoce coloquialmente como el pelambre, ¿cierto?, del compañero de trabajo, que en muchos ambientes laborales se tenía bastante normalizado el hecho de ponerle sobrenombre a un compañero, hablar de cómo él es físicamente, cuáles son sus cualidades. Todas esas cosas, ahora con esta nueva ley, se entiende que sí constituyen acoso. Podríamos hacer un símil en el colegio, el típico compañero que molestaba al resto, que se formaban grupos. Claro. Le decíamos que había bullying. Bueno, y ahora en el trabajo esto es moving. Y traído a la realidad chilena, se trae la conducta de acoso laboral que está bien descrita en la ley Karin. Tenemos mucho de qué hablar, la verdad que mándennos sus audios, mándenos si es que conocen situaciones, las han vivido, si las han experimentado, si conocen a alguien que lo esté pasando mal, si quieren que les ayudemos con esa asesoría, los audios al más 569-6355-0152 y vamos a estar a la vuelta de este bloque musical conversando sobre más del acoso laboral. Ya estamos de vuelta después de esta pausa musical. Estábamos hablando de acoso laboral aquí con Pía Aros y Daniela Cáceres. Pía, vamos a ir al grano. ¿Qué puede hacer una persona, un hombre o una mujer que está sufriendo acoso laboral? ¿Cuáles son las vías o caminos que tiene?
Mira, hay que distinguir. Primero, tiene la vía de denunciar directamente en su empresa, ¿ya? Como mencioné anteriormente, con esta nueva ley Karin se les exige a todas las empresas, independiente de su tamaño, del número de trabajadores que tengan, contar con protocolos sobre acoso laboral y acoso sexual y maltrato o violencia en los lugares de trabajo, ¿ya? Estos protocolos deben establecer los canales a los cuales pueden acceder los trabajadores para denunciar estos hechos. Ya la idea es que el trabajador tenga los medios para poder hacer esta denuncia sin tener las presiones, ¿cierto? Porque obviamente un trabajador que está siendo vulnerado va a querer hacer esto en condiciones lo más tranquilas posible. Entonces se les garantiza que puede hacer mediante un formulario que generalmente es escrito, que debería estar a disposición de los trabajadores, para que ellos lo puedan hacer de manera escrita, de forma anónima, en el sentido de entregárselo a la persona que debería estar encargada de la empresa, que son los llamados receptores de denuncia. Ya las empresas deberían contar dentro de su protocolo con algún trabajador que se dedique a recibir estas denuncias, cosa de, una vez recibida, poder hacer la investigación. Esa es una vía. Protocolos claros, entonces. Lo primero, lo más importante. Esa podría ser como la vía interna dentro de la empresa. Claro. El conducto interno. Exacto. Eso es como, por así decirlo, el mundo ideal, porque a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si en mi empresa no hay ningún protocolo? ¿A dónde recurro, cierto? Y en ese caso tenemos la inspección del trabajo, que el trabajador puede acudir directamente, no necesita permiso del jefe ni de nadie de la empresa para acudir. Y al ingresar a la inspección, obviamente va a haber un funcionario que le va a preguntar a quién va a denunciar. En ese caso tiene que señalar obviamente a la persona a la cual él está denunciando. No puede ser una denuncia anónima por razones obvias de que se tiene que originar una investigación posterior a esta denuncia. Entonces es importante que el trabajador cuente con el mayor detalle posible. Y esto es importante porque no pueden ser denuncias genéricas como, por ejemplo, mi jefe me acosa. Ya, pero ¿en qué consiste esa cosa? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Hay o no testigos? Ya, porque recordemos que esto va a ser una investigación que obviamente va a requerir que se acrediten los hechos que yo estoy denunciando. Claro, ahora vamos a hablar en los próximos capítulos específicamente de la ley Karin, que es tan importante el día de hoy. Pero también el trabajador tiene otras vías. Así es. Bueno, ya dicho todo lo anterior, también le queda otra vía al trabajador, que es acudir a la mutualidad respectiva a la cual está adherida su empresa. Ya todas las empresas en Chile tienen que estar adheridas por ley a alguna mutualidad, pues la H, el IST, la mutual. Y lo que va a ocurrir es que él va a entrar a la mutual o a la H, ¿cierto? Va a denunciar que está siendo víctima de acoso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta persona la va a evaluar un profesional, un psicólogo, que va a ir a la empresa y va a hacer un estudio de puesto de trabajo justamente para poder acreditar si efectivamente el acoso que está sufriendo esta persona y que lo tiene enfermo, ¿cierto? Literalmente se puede o no constatar, y en ese caso el trabajador, al decretarse una enfermedad profesional, podría originar, ¿cierto?, a poder demandar en tribunales una indemnización de perjuicios por daño moral, que es justamente lo que vamos a hablar hoy en detalle. Sí. Generalmente los actos de acoso son solapados, están escondidos, no se hacen a vista y paciencia de todos. Es por eso que es necesario ir generando pruebas. Y aquí la recomendación que siempre le damos a los clientes es que envíen un correo electrónico, que describan las conductas, que lo presenten por escrito, si es que no está el canal, como dijo Pía. Y también está la inspección del trabajo para que se apliquen las sanciones, se realice una fiscalización. Y también tenemos las mutualidades que van a procurar reparar el daño que sufrió una persona que está siendo víctima de acoso laboral. Sabes que eso es súper importante, porque si bien la ley Karin es más conocida, la gente la ha escuchado y todo, hay otra vía que es la que mencionábamos, que es el tema de la enfermedad profesional por medio de la mutualidad. Y esto tiene que ver con lo que conversábamos la semana anterior respecto de los accidentes del trabajo. Rige la misma lógica, está bajo la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué derecho surge a los trabajadores cuando van a la mutualidad? ¿Qué diferencia tenemos entre ir a una mutualidad o ir a la inspección del trabajo, Pía? La diferencia radica básicamente en que el hecho de que al trabajador se le califique que está sufriendo acoso, ¿cierto? Y que se le diagnostica una enfermedad profesional, que en este caso es acoso, ¿cierto? O trastorno adaptativo también, que puede dar origen. El trabajador podría demandar ante un tribunal laboral una indemnización de perjuicios por daño moral. Es decir, que se le reparen todo el daño emocional que esta persona ha tenido que sufrir en su trabajo producto de este acoso, ¿ya?
En ese caso no se ve afectada la relación laboral si es que está, digamos, trabajando aún en la empresa, o también lo podría hacer una vez que ya no trabaje en la empresa. Ya también eso es importante mencionarlo. A diferencia de cuando yo voy a la inspección del trabajo o denuncio directamente a través de los mecanismos que establece mi empleador, ahí lo que puede pasar es que a la persona que yo estoy denunciando se le pueda sancionar, ¿ya? Y acá es muy importante tener en consideración que primero se tienen que constatar los hechos que yo estoy denunciando, ¿cierto? Y segundo, ahí el empleador tiene el deber de sancionar a la persona de acuerdo a lo que señale su reglamento interno, ¿cierto? Que podría ir desde una amonestación hasta la sanción más grave, que sería el despido de la persona que cometió los actos de vulneración. E incluso podría también tomar la vía ya judicial de demandar hacer una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, que eso también originaría, ¿cierto?, un juicio laboral que permitiría al trabajador también poder que se le repare, ¿cierto?, los daños que ha sufrido producto de esto. Y una tutela de derechos fundamentales. Exacto. ¿Y qué nos da derecho a una tutela de derechos fundamentales? En ese caso, el trabajador podría condenarse a la empresa a pagar una indemnización que puede ir de 6 a 11 remuneraciones adicionales en el caso de que ocurra con ocasión del término de su contrato. Claro, hemos estado hablando en otros programas acerca de la tutela de derechos fundamentales, que procede toda vez que hay algún tipo de vulneración en general, cualquier tipo de vulneración de derechos fundamentales da origen a ese procedimiento de tutela. Y esto no sería la excepción en el fondo, también se puede recurrir de esa forma. ¿Les parece si comentamos algunos casos bien interesantes que tenemos para que vayamos conversando acerca de qué actos han constituido en el fondo acoso laboral y cómo han resuelto los tribunales? Porque tenemos unas sentencias que son súper altas. Tengo ahí en la cabeza algunas que son de 40 millones de pesos por temas de acoso, porque lo que se indemniza, recuerden que es el daño moral, que es todo este daño emocional que se sufre producto de la enfermedad. Sí, igual ahí es importante tener en cuenta que antes los tribunales o los mismos abogados solamente demandaban accidentes del trabajo. El tema de las enfermedades profesionales o acoso laboral queda más bien relegado a situaciones bastante extremas, porque se consideraba como poco relevante, poco importante, pero a medida que va pasando el tiempo hay más conciencia de la importancia del acoso laboral y de los efectos que genera no solamente en el trabajo, sino que en la sociedad y la familia, porque siempre hay una repercusión que es mayor. Por eso que es importante que si es que alguno de ustedes o algún conocido está sufriendo de acoso laboral, lo consulten con un abogado experto que pueda asesorarlo, que le ayude a recopilar las pruebas para que luego pueda tomarse la mejor decisión de acuerdo al caso. Una denuncia, una tutela, una demanda o incluso una salida del trabajo que podría también estar siendo buscada por un trabajador afectado. Hay un caso que estábamos leyendo hoy día en las noticias del Ministerio de Hacienda, me parece, de una trabajadora que lamentablemente se suicidó. ¿Esto fue ayer? Claro, antes de ayer, en la noche, se supo en las noticias que una funcionaria abogada, colega de nosotros, 37 años, funcionaria entiendo de un Ministerio de Hacienda, se suicidó producto de que sufría acoso por parte de su jefatura. Entonces ahí nos damos cuenta de que el caso de Karin está lamentablemente volviendo a suceder, precisamente porque la salud mental aún no se toma conciencia de lo importante que es. Y es por esta razón que también a nosotros nos interesa que las personas puedan acceder a la información de que pueden demandar, que no es normal tener que aguantar el acoso, ya sea de su jefatura o de parte de sus propios compañeros. Claro que sí. Tenemos una sentencia también súper reciente que salió en las noticias hace poquitos días de una trabajadora del MOP, que es una sentencia acogida. Esa sentencia me parece que fue por 10 millones de pesos, ¿no? Sí, efectivamente fue un caso de una funcionaria pública del Ministerio de Obras Públicas, en el cual se denunciaba que era víctima de acoso, ya en este caso un acoso sexual, derechamente por parte de otro funcionario del mismo ministerio. Fueron varias audiencias bien arduas, ya a mí me tocó tomar ese juicio, y claro, ahí lo que se discutía en definitiva era si el ministerio había tomado las medidas para proteger a la víctima una vez que ella ya había hecho esta denuncia. Y como defensa, el ministerio alegaba, bueno, nosotros tenemos protocolos, tenemos las resoluciones que acreditan que ella estaba en conocimiento de este protocolo.
la típica pregunta, ¿y por qué no denunció antes, cierto? Si esto venía pasando y esperó tanto tiempo, que es el típico cuestionamiento que se hace justamente a las personas que sufren de acoso sexual. Es bien delicado ese tema. Entonces, ¿qué es lo que finalmente hizo que el tribunal determinara que acá hubo una infracción al deber de seguridad que le exige la ley por parte del ministerio, independiente que sea un ministerio, digamos, del Estado, ¿cierto? Acá indistintamente se aplica, ya sea empresas privadas o funcionarios del Estado, que efectivamente a la víctima no se le había protegido, puesto que el victimario, la persona que la acosaba, seguía visitando el lugar donde ella trabajaba, a pesar de que incluso ya se había detectado en el sumario administrativo que era culpable. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el juez que conoció de este caso dijo, bueno, acá no se está resguardando a la víctima sigue expuesta a la agente de riesgo y en consecuencia tiene que indemnizarle los perjuicios a la trabajadora, o en este caso a la funcionaria pública, porque no puede ser que el ministerio, ¿cierto?, se desentienda de eso. ¿Y ahí qué debió haber hecho el ministerio? Porque una cosa es tener el protocolo, porque siempre dicen, no, nosotros teníamos el protocolo, mira, aquí está, y aquí lo firmó la funcionaria. Pero eso no es suficiente. ¿Qué es lo que echó de menos el tribunal para que, por ejemplo, no se acogiera la demanda? No fue suficiente, primero porque entender que la ley exige que esto sea eficaz. Sale textual, ¿cierto? El artículo 134 lo indica. ¿Y qué significa eso? Que como dices tú, no basta con que existan los protocolos en lo bonito, los correos, los memos famosos, etcétera, sino que se tiene que acreditar que la persona se haya hecho, por ejemplo, capacitaciones efectivas, que se logre acreditar que ella efectivamente tuvo conocimiento y eso, lamentablemente, o a favor nuestro, no se logró acreditar. Y en palabras sencillas, para poner en contexto a la gente, esto sigue la misma lógica de los accidentes del trabajo. Por ejemplo, un carnicero que necesita guantes anticorte, no se le entregaron, ok, responsabilidad de la empresa. Acá pasa lo mismo, la salud mental es súper importante y el empleador no puede desentenderse, tiene este deber de seguridad que tal como lo tienen los accidentes, también lo tienen las enfermedades. Recuerden mandarnos sus audios al más 569-6355-0152. Cuéntenos ahí un caso. Bueno, tenemos algunos mensajitos que vamos a leer al final, pero sigan mandándonos sus audios para poder ayudarlos, porque también entendemos que las personas que están en esta situación lo pasan mal. Al final, la empresa lo que debe hacer es generar conciencia en cada uno de sus trabajadores y asegurarse que las personas entienden y comprenden cuál es la vía en caso de que sean víctimas de acoso laboral. Y ojo acá que empresa entendida en sentido amplio, o sea, tenemos empresas privadas, particulares, tenemos los organismos del Estado, como el caso que estábamos conversando, Pía, ahí el empleador es un organismo del Estado, o sea, ellos no están exentos de esta responsabilidad, todo lo contrario. Empresas familiares que de repente se forma una carnicería, una panadería, como negocios más chicos, un bazar, igual tienen que tener estos protocolos, no basta con solamente decir, no, es que nosotros somos todos familia, no. Igual deben existir estos protocolos, igual tienen riesgo, igual puede haber acoso. Exacto. ¿Y dónde podrían estar, por ejemplo, estos protocolos? ¿Cómo se entregan en la práctica? Porque es fácil decir como, mire, tiene que haber protocolos, tiene que haber esto, otro, pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? En general, lo que se hace es que al trabajador o al funcionario se le hace firmar un acuso recibo, ¿cierto? Como un registro de que se le entregó el documento. ¿Ya? Eso es una cosa. Pero como dice Sebastián, también es necesario explicar el protocolo de tal manera que los trabajadores sepan qué hacer ante una situación. Por ejemplo, en este caso concreto que yo comentaba del juicio de la funcionaria del MOP, ella, la abogada del MOP, acompañó muchos correos donde se enviaba este protocolo, sin embargo, nunca ese protocolo llegó a nuestra representada. Es decir, solo quedó a niveles de jefatura, más no a los funcionarios. Entonces ahí claramente no se logró el objetivo final, que era que los trabajadores pudiesen tener conocimiento de la existencia de este protocolo. Claro que sí. Y por ejemplo, como yo les contaba, no sé, el carnicero en el caso de los accidentes del trabajo tiene que tener guantes anticorte. En el caso de las enfermedades de salud mental, como estamos hablando en este caso, las neurosis laboral, cualquier tipo de enfermedad de salud mental, ¿cómo puede el empleador prevenir este tipo de enfermedades? Existe, las capacitaciones de clima laboral, ya que son bastante importantes, actividades, extraprogramáticas que permitan a los equipos conocerse, ¿cierto? Tener buenas relaciones entre ellos.
No es necesario que seamos amigos, ¿cierto?, de nuestros compañeros de trabajo, pero que haya un ambiente de respeto, de cordialidad, normas básicas, ¿cierto? Y por otro lado, también la ley le exige a los empleadores aplicar los cuestionarios de salud mental, que antes se llamaba cuestionario ISTA 21, ahora se cambió el nombre, que básicamente es un cuestionario anónimo que deben rellenar los trabajadores, donde se les hacen preguntas justamente acerca del clima laboral, y eso arroja un resultado que puede ser alto, medio o bajo, y en base a eso las mutualidades lo que hacen es proponerles medidas a las empresas o a los ministerios en este caso para enfrentar, ¿cierto?, esa situación. Por ejemplo, si la empresa sale con nivel alto porque tienen altos niveles de estrés en el trabajo o altas jornadas muy extensas, se les sugiere tomar medidas respecto de eso, por ejemplo. Claro que sí. Tenemos hartos casos interesantes. Tengo otro que quiero que comentemos, pero lo vamos a hacer a la vuelta de comerciales. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de un tema súper interesante, estamos con Sebastián Avendaño y Pía Aros. Bueno, somos todos abogados especialistas en derecho laboral, pertenecientes a Cáceres y Avendaño, nos pueden seguir en redes sociales. Y estamos hablando de un tema muy, muy, muy interesante, nos quedamos ahí con hartas cosas antes. Estábamos hablando sobre los riesgos. Cuando salían los cuestionarios, por ejemplo, si los cuestionarios de salud mental que tiene el empleador para prevenir. ¿Qué caso, por ejemplo, Pía, podría salir en riesgo súper alto un cuestionario? Por ejemplo, cuando hay factores o conductas que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Básicamente, el lenguaje sencillo cuando el ambiente laboral es pésimo. Todos los trabajadores se llevan pésimo y ahí requiere de intervención. O sea, no es que de la noche a la mañana por aplicar un cuestionario los funcionarios se van a llevar bien, ¿cierto? Sí, y pueden ser varios ambientes, o sea, varios tipos de factores riesgosos. Por ejemplo, yo fui a una audiencia hoy día y la verdad es que el cuestionario ISTA 21, que es el que indica los riesgos, son como una especie de barras, estaba todo en rojo. Había sobrecarga laboral, había liderazgo disfuncional, había doble presencia. Cuando tú estás en el trabajo y estás pensando en la casa, cuando estás en la casa estás pensando en el trabajo, estás en dos partes a la vez. Entonces hay varios factores que pueden ser determinantes para efectos de que exista un riesgo alto. Claro, por ejemplo, liderazgo autocrático es cuando el jefe es muy violento en el fondo y te manda de forma muy, muy violenta. Es como, oye, haz esto. Porque igual antiguamente era más común el como patrón de fondo, claro. Y al contrario está el jefe que no hace nada, porque llega, que ve las cosas, se queda callado, que le realizan... Oye, no sé, jefe, me están acosando y no hace nada. También está el otro extremo. Y también hay labores que por sí tienden a tener más riesgos. Como por ejemplo, tenemos un montón de causas de trabajadores que prestan servicio, por ejemplo, en Sename o alguna de la red Sename o en casas de acogida, que trabajan directamente, por ejemplo, con niños o con adultos que están en internación provisoria o que tienen algún tipo de privación de libertad. Esas personas en general están súper expuestas a riesgos, tienen un trabajo que en general es súper estresante, tienen un factor adicional. Claro, y ahí ha sido bien interesante porque uno podría pensar, bueno, pero si un trabajador que está expuesto sabe que va a trabajar con niños o niños, niñas y adolescentes que están en riesgo social, ¿cierto?, que tienen ciertas conductas inapropiadas, por así decirlo, como que tiene que aguantársela, ¿cierto? Hay nada que hacer. Pero lamentablemente eso no es así, puesto que hemos ganado varios casos de funcionarios que trabajan en el Servicio Nacional de Mejor Niñez, en el cual el tribunal ha dicho, bueno, a pesar de ser un trabajo bien especial, eso no significa que el servicio como empleador tiene que desprenderse de preocuparse de que sus trabajadores estén en condiciones mentales para poder hacer su trabajo. De hecho, en esos casos, si se fijan, hay un montón de protocolos, porque ellos dicen, no, tengo protocolo 1, 2, 3, 4. Sin embargo, los protocolos en esos casos están enfocados en los niños, niñas o adolescentes, más no en los trabajadores. Exacto. Y acá la obligación que tienen los empleadores, sea el Estado o sea un particular, es proteger la vida y salud de los trabajadores. Entonces ahí de nuevo volvemos a la prevención, que no basta con tener el protocolo, esto es lo mínimo, el piso. De ahí vienen las capacitaciones, la concientización de que las labores deben ser realizadas en un ambiente sano.
Exacto. Ya, y hacia el otro lado, algo que nos dicen harto. Cuando salió la ley, claro. Nuestros conocidos nos decían, oye, pero ya no se va a poder hacer nada por esto de la ley Karim. No se les puede decir nada a la gente, ahora todo es ley Karim. Y sobre todo con las mujeres, ¿cierto? Porque estaba esta situación bien como a la antigua, por así decirlo, de uy, qué linda te ves, qué guapa te ves, claro. Los piropos. No se le puede decir nada a las mujeres y que las mujeres ahora íbamos a andar por la vida demandando al hombre que se cruzara en el camino. Ya. Entonces es bueno también aclarar qué se podría considerar bajo ese concepto que puede ser acoso y que no, para que ahí lo tengan más o menos una idea, porque obviamente esto no lo definimos nosotros. Claro, ahí, por ejemplo, el tema de los piropos, en el ambiente laboral no debiera existir ese tipo de comentarios relacionados con el cuerpo, la belleza de una persona. Puede ser hombre o mujer, porque hemos visto de los dos lados. No solamente es absolutamente. El tema del piropo hacia la mujer, puede haber de mujer hacia el hombre también. Tiene que ser consentido, tiene que ser aceptado. Y en ese sentido es mejor no hacerlo. Claro. Esa es nuestra recomendación. Mejor no si hacerlo, quiere cortejar a alguien, si le gusta a una persona, hágalo fuera del ambiente laboral y así se evita problemas. Porque esto Juanito puede no ser riendo. bien. Juanito, ¿qué pasó, Juanito? Ya, bueno. Esto puede ser no consentido y puede generar consecuencias que pueden terminar en su despido, en una demanda, en problemas que son bastante graves, incluso en tribunales penales. Entonces, es mejor evitar este tipo de situaciones. Oye, pero, por ejemplo, mira, yo la semana pasada, les voy a contar a todos, andaba con un collar que tenía un triangulito, y Sebastián me dijo que me parecía Scooby-Doo. ¿Qué clase de eso? Se parecía. No, pero el ambiente... O sea, ese es un comentario que no tiene que ver con nada más. O sea, básicamente la premisa es no opinar de los cuerpos ajenos, ni de... por más evidente que sea. Ya, ¿y qué pasa si, por ejemplo, tú me acusas a mí y me dices, no, es que Daniela a mí me trató de esta forma, hizo, no sé, está realizando actos de acoso en mi contra, y resulta que eso es falso? ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Ya, ¿qué es lo que podemos hacer en caso de que, por ejemplo, Daniela me denuncia ante un tribunal porque la molesté que se parecía a Scooby-Doo? Claro, solo por perjudicarlo, porque... O sea, primero, obviamente que las cosas deben ser graves y deben ser proporcionales. Esto no es suficiente claramente para generar una denuncia, porque es un comentario irrisorio y aparte es una situación de confianza. ¿Qué debe hacer una persona que está siendo acusada falsamente? Lo que yo le recomendaría es, en primer lugar, que denuncie a la persona que lo está acusando por falta de la probidad, porque si está realizando un comentario que es, o está haciendo una denuncia que es falsa, está afectando su honor y eso podría traerle consecuencias dentro del trabajo, y eso le va a dar pie también para defenderse, porque si no, solamente se tendría la versión de una persona. En cambio, aquí tendríamos la versión de la persona que está siendo víctima de acoso. Y de hecho, podría demandar también. También. Y lo otro que el empleador tiene que tener cuidado aquí, si es que recibe una denuncia, debe hacerlo de forma... La investigación tiene que ser secreta, no en el sentido de que no pueda saber nadie más, sino que las personas que están involucradas no pueden tirarse ni ponerse, por ejemplo, en el diario mural que Pedrito es acosador, porque eso estaría vulnerando el derecho a la honra de la persona. Como la FUNA. Sin un procedimiento previo. Entonces es importante ahí que se mantenga al margen, que sea imparcial y objetivo, que reciba las pruebas y concluya en base a eso. Y luego, si la persona está siendo víctima de una acusación falsa y esta resulta efectiva, podría recurrir a un tribunal laboral y presentar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales por afectación a la honra, y ahí podría obtener entre 6 a 11 remuneraciones, que lo hemos estado hablando en otras ocasiones. Claro, entonces... distintas vías en caso de que haya acoso laboral. Aclarar que depende mucho también de lo que la persona quiera, porque si yo quiero, por ejemplo, que mi empleador tome medidas, puedo hacer una denuncia interna, puedo ir a la Dirección del Trabajo, que la Dirección del Trabajo haga una fiscalización, que realice una investigación, pero el beneficio que da ir a la mutualidad, que es de hecho el tema que estamos tratando hoy día, el acoso laboral como enfermedad profesional, son varios.
El primero es que la persona va a poder tener acceso a licencias médicas que no se las van a cuestionar, que van a ser pagadas por la mutualidad en base a esta especie de seguro que existe. Y además nace este derecho a daño moral del cual estamos conversando, que es una demanda que se interpone ante tribunales. Y Pía nos estaba contando acerca del caso de la trabajadora del MOP. Y bueno, tenemos muchos otros casos, Pía. ¿Qué otro caso podemos contarles a la gente que nos está escuchando? Mira, tuvimos un caso también en el norte, que era una funcionaria que al principio estaba a honorarios, ojo con eso, y luego pasó a contrata. Y ella inicialmente, mencionar que ella es de nacionalidad boliviana, y al momento de asumir este cargo, ella trabajaba en un hospital, comenzó a ser discriminada directamente y acosada por su compañera de trabajo por ser boliviana. ¿Cierto? Le decía improperios como, oye, tú, boliviana, sale de acá, como este puesto lo debe tener un chileno. Llegó a tal punto el acoso que ella recibía que le escondían sus cosas, la encontraba tirada en el patio, en el baño, incluso le robaron sus pertenencias con tal de que ella renunciara a su cargo y en el fondo ella saliera del lugar donde trabajaba. Me acuerdo del caso de un conserje también que vimos que a él le escondían su uniforme de trabajo y se lo tiraban a la piscina. Sí, es muy común eso de los uniformes, sobre todo en los ambientes de salud también. Los TENS, los enfermeros también hacen esa costumbre de poner los uniformes en el baño o derechamente esconderle las cosas. E incluso hemos visto casos de que perjudican, alteran las fichas, cosas médicas, como para echarle la culpa a la otra funcionaria y meterla en un problema. Y lo otro que se está volviendo bastante común, lamentablemente, en los servicios públicos es hacer denuncias reiteradas en contra de algún funcionario para mantenerse en su cargo, en su puesto. Porque si hacen una denuncia, las personas lo que están haciendo es protegerse de un eventual despido. Del despido de represalia. Entonces, están haciendo denuncias para evitar ser despedidos. Por la indemnidad. Por la indemnidad. Bueno, tenemos un caso de la Municipalidad de San Carlos, de una TENS, que esa demanda la ganamos por 40 millones de pesos. En ese caso eran una mezcla entre conductas de acoso laboral y acoso sexual. Porque, bueno, ya conversamos acerca de, por ejemplo, qué conductas podían ser acoso laboral. Acoso sexual puede ser, no sé, el tema, por ejemplo, el caso que estábamos hablando de trabajar al MOP, a ella le hacían comentarios, le decían, claro. Un compañero de trabajo le decía, uy, pero qué bien te ves con esa ropa, uy, que te pusiste eso como para seducirme. Mirás lasciva. Claro. Eso. Y también es importante señalar que, por ejemplo, en este caso que tú señalas de San Carlos, daba la particularidad que muchas de las situaciones de acoso sexual se dieron fuera del lugar de trabajo físico. Y acá es un punto bien importante porque muchas veces los contextos laborales, ¿quién no ha ido a un after office, cierto? Que te vas después con los compañeros Bueno, Daniela no, pero yo creo que de lo que nos están escuchando alguna vez han salido con sus compañeros de trabajo post-trabajo. O en las fiestas de fin de año. En las fiestas de fin de año, donde hay alcohol de por medio, ¿cierto? Y muchas veces pasa que en esos contextos, en esas situaciones donde uno está como más desprendido, ¿qué pasa si sufre una persona un acoso sexual directamente? Ahí el empleador podría decir, bueno, pero no estábamos acá en la oficina, no estábamos directamente trabajando, ¿cierto? ¿Qué podría hacer esa persona en ese caso? ¿Podría denunciar que fue víctima de acoso? Sí, o sea, ahí lo importante es que esto se realiza en el contexto del trabajo y que el empleador como pone a disposición medios para que la gente se junte. Por ejemplo, si el jefe invita a todos a una ronda o a comer y después se quedan conversando y esto va avanzando en la noche y se producen actos de acoso sexual, de lo que estamos hablando ahora, sí podría generarse un acto de acoso sexual que estaría protegido dentro de la ley Karin y daría también derecho a una indemnización en caso de que se acredite. Y bueno, esto lo relacionamos con nuestra sección de derribando mitos. ¿Ya? Y uno de los mitos que queremos derribar hoy es, ¿de quién puede provenir el acoso laboral? ¿De dónde? ¿Tiene que necesariamente provenir de mi jefatura? Así, por ejemplo, estábamos en el contexto de que el jefe dispone de un local, lo invita a comer a todos y un día viene de la tarde. Luego el jefe se va y quedan los compañeros de trabajo tomándose algo. Claro. ¿Qué pasa? Si es que empieza uno a ir a tirar las manos, a pasarse de la raya. Bueno, en ese caso también, y eso sería una verdad, ¿cierto? No es necesario que el acoso sexual o el acoso laboral tiene que ser directamente de tu jefe.
puede ser también horizontal, es decir, de una persona que sea par mío. Ya acá puede suceder de cualquier persona e incluso de manera vertical, que no es menos común, pero que el jefe sea el acosado, que también nos ha ocurrido sí, eso. Ha pasado. La verdad que pasa para los dos lados, Sí, que el acosador sea el jefe, que sea un par, y de hecho ahí es la gran excusa del empleador de decir, hey, yo no me puedo meter en eso porque ese fue un problema entre ellos, Claro, y que puede ser un personal. conflicto interpersonal, yo no me puedo meter. Pero ahí está muy equivocado ese empleador, porque sí tiene que meterse, porque son sus trabajadores y tiene este deber de seguridad del cual tiene que asegurarse que el ambiente laboral sea adecuado. Así es. De hecho, eso mismo pasó en el caso de esta funcionaria que les comentaba, que en principio este conflicto, la defensa del hospital en ese caso fue como no, es que nosotros pensamos que era un conflicto entre ellas, entonces por eso no nos metimos, por eso no hicimos nada. Y fue como no, usted tiene que meterse porque son sus trabajadores y está afectando el clima laboral. Y esto tiene que ser un rol preventivo y un rol correctivo, o sea, tengo que prevenir que estas cosas pasen, no es solo tengo que corregir. Sí. Otra de los mitos que tenemos es, ¿solamente puedo denunciar si es que tengo pruebas? Pía. Falso. 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 O sea, sí se puede denunciar si es que no Sí tengo se puede pruebas. denunciar. Lo ideal, como ya mencioné, es que la denuncia sea lo más concreta posible, ¿ya? Es decir, señalar hora, día, contexto, quiénes estaban, de tal manera que sea una denuncia seria. Porque obviamente si yo doy una denuncia abstracta, sí, me acosaron sin decir nombre, edad, uno podría pensar que eso efectivamente no ocurrió. Sí, Entonces, claro. eso por un lado. Y segundo, en el mundo ideal siempre la abogada decimos, bueno, si tuvo testigos presenciales es mucho más fácil probarlo, ¿cierto? Pero acá en temas laborales existe una libertad probatoria, ¿cierto? Que permita al trabajador, entendiendo que es la parte más débil, ¿cierto?, de la relación laboral, poder acreditar estos actos por todos los medios. Por ejemplo, ahora que usamos la tecnología para todo y que la mayoría de los trabajos nos comunicamos a través del famoso WhatsApp, de los grupos de WhatsApp, que el grupo de esto, que el grupo de lo otro, eso pueden ser medios de prueba totalmente verídicos, correo electrónico, Las grabaciones las también. grabaciones, bueno, ahí depende también cómo se obtuvo esa grabación, pero en teoría todo medio de prueba, ya sea tecnológico o documental, le puede servir al trabajador para poder acreditar los hechos que está denunciando. Libertad probatoria entonces. Bueno, vamos Sí. a ir a una tanda musical y a la vuelta seguimos conversando sobre el acoso laboral. Ya estamos de vuelta. Vamos a contestar algunas preguntas. La verdad que este tema da harto para conversar. Les dejamos una cajita en nuestras redes sociales, Cacería Vendano. Síganos en redes sociales. Les dejamos, ayer o antes de ayer, dejamos una cajita de preguntas. Nos llegaron varias preguntas. Se repiten un poco, así que voy a leer como algunas, ya, para que Pía nos pueda ayudar a contestar. Primero dice, ¿qué puede hacer una víctima de acoso laboral si no confía en los protocolos de la empresa? Qué buena pregunta. Sí, no, y es razonable porque si está siendo víctima en su propio lugar de trabajo, obvio que puede tener miedo en denunciar. En esos casos, como mencioné anteriormente, es recomendable ir a la inspección del trabajo a hacer la denuncia y eso lo que va a hacer es que la inspección se contacte con la empresa a fin de hacer la investigación. Y de hecho, es como más recomendable porque al ser un ente imparcial que no conoce, digamos, a nadie, le puede garantizar a la víctima tener como esa seguridad de que, porque típico que ya hay quién va a investigar, ¿cierto? Si puede ser algún amigo o enemigo dentro de la empresa, entonces eso le va a permitir a la víctima sentirse mucho más tranquila. Igual lo pueden hacer en la página de Mídete, o sea, www.midete.cl, Sí. ahí hay una pestaña que dice denuncia, y ahí pueden hacer su denuncia con su clave única, así que es fácil, es accesible, también pueden adjuntar pruebas, y con eso se activa la fiscalización. ¿Qué otra Así vía es. tiene un trabajador? ¿Dónde más podría ir? Pía. Bueno, podría interponer una denuncia Ante la mutualidad, por ante ejemplo. la mutual, exacto, para en ese caso, como ya señalamos, hacer un estudio de puesto de trabajo que va a, en el fondo, investigar si ocurrió eso y en ese caso se le va a determinar, diagnosticar el acoso y eso le va a permitir al trabajador poder acceder a las prestaciones de... Eso es súper útil de porque la ley. generalmente cuando una persona sufre acoso sexual o acoso laboral hay un momento de crisis y que no pueden ir a trabajar. Claro. Entonces, en vez de
pedir permiso, vacaciones. Nosotros le invitamos a que utilicen las mutualidades que son seguros, que están, o sea, los trabajadores están cubiertos para estas eventualidades. Entonces, si se siente mal, no puede ir a trabajar, vaya a la mutual, puede ser la H, el ST o la, ¿cómo se llama? La seguridad, la mutual. La mutual de seguridad. Y con eso se activa, como dijo Pía, el estudio de puesto de trabajo y ahí tienen y la diferencia más importante, surge este derecho a demandar por daño moral, que son las demandas que el estudio jurídico Cáceres de Daño patrocina respecto a las demandas de daño moral producto de la enfermedad profesional. O sea, es la forma en que no solo se pueden tomar medidas y cortar las situaciones de acoso, sino también obtener una indemnización en dinero producto de haber pasado por toda esta enfermedad. Claro, porque si hace la denuncia, por ejemplo, interna, la consecuencia que podrían tener dentro del trabajo es que cambien al acosador de puesto de trabajo o que la reubiquen a la persona que está siendo afectada, siempre y cuando esto sea consentido por ella. Y en el caso de que vayan a la inspección del trabajo, la consecuencia puede ser una multa o también otras medidas que pueden también proponerse el ente fiscalizador. Claro. Y la vía judicial es la que le va a permitir en definitiva a una persona obtener una indemnización en dinero. Ya, tengo otra pregunta. Dice, si sospecho que sufro de acoso laboral, ¿debo indicar a mis jefes? O sea, más que indicar a sus jefes, tiene que indicar a la persona que la está acosando, ¿ya? Tiene que ser con nombre y apellido precisamente porque se tiene que hacer la investigación. No podemos hacer una denuncia anónima, como dije, porque obviamente se tienen que constatar los hechos. Entonces tiene que ser con nombre y apellido, ya sea el jefe o un compañero de trabajo. No, y de hecho, yo creo que la pregunta igual está más enfocada en si lo puedo hacer sin que mis jefes sepan. Es como, tengo miedo, no quiero denunciar. Pero lamentablemente acá el que tiene la obligación de seguridad, el que tiene la obligación de prevenir que ocurran este tipo de cosas, son los empleadores. Entonces es ante ellos, ante quien se denuncia, si es que se realiza una denuncia interna, y en caso que se haga una denuncia ante la Dirección del Trabajo o ante la mutualidad, van a ser estas instituciones de todas maneras las que notifiquen al empleador. O sea, sí, se va a enterar el empleador. Igual siempre y no va es necesario pedirle permiso para hacer la denuncia. Claro, siempre va a ser más imparcial una institución que no es la empresa, porque lo va a mirar de forma más objetiva. Claro. Porque, por ejemplo, si es el jefe el que está haciendo el agente acosador, obviamente va a ser diferente o podría resolver una cuestión que no tenga que ver con la realidad. Entonces, nosotros igual recomendamos que sea un ente externo el que realice esta investigación. Ya, perfecto. Tenemos más preguntas. A ver, dice, ¿qué pasa si una empresa no previene el acoso laboral? Es un poco para concluir, porque ya estamos llegando casi al final del programa. Bueno, en ese caso, como ya hemos señalado a lo largo del programa, tenemos varias vías, ¿cierto? La vía judicial, que es la que nosotros estamos promoviendo en este caso, es ir a la mutual, que se declare la enfermedad, y ahí lo que va a pasar es que el trabajador, al demandar, puede eventualmente condenarse a la empresa a tener que adoptar las medidas de seguridad que en este caso no están siendo efectivas, ¿ya? Y si por otro lado, si se va a la inspección del trabajo y se constatan estas vulneraciones, lo que va a hacer la inspección del trabajo es multar también a la empresa por no tener estos protocolos vigentes. O sea, no en todos los casos se va a condenar a la empresa, no siempre se va a obtener una indemnización, sino que es necesario que la empresa haya fallado en alguno de estos aspectos. Entonces, ahí recomendamos a las empresas que tengan sus protocolos, que tengan un prevencionista de riesgo, que realicen capacitaciones, que concienticen a sus trabajadores y a las jefaturas para prevenir estos actos de acoso laboral o acoso sexual. Y de esa forma van a evitar las demandas, en primer lugar, porque van a actuar de forma preventiva, y en el caso de que los demanden o denuncien en contra de ellos, van a tener todos los documentos al día para poder presentarlo y salir absueltos. Mira, otro de los mensajes que nos llegó es bien largo, pero en resumen menciona que su jefatura constantemente le manda WhatsApp y mensajes en horas que no son dentro del horario laboral. Entonces, ¿podríamos hablar de si los hechos necesitan ser reiterados o pueden ocurrir solo una vez? No es necesario. De hecho, esa fue una de las modificaciones que hizo la ley Karim, que antes, en la antigua definición que establecía el Código del Trabajo, en el artículo 2 decía que tenía que ser reiterado. Ahora basta con ser solo una conducta que afecte la integridad psíquica del trabajador, su dignidad como persona, para configurarse un acoso. Entonces, en este caso, sí, si la persona la está hostigando fuera del horario,
ella podría hacer o él una denuncia por ley Karen. Ahora, claramente tenemos que estar en el contexto de la situación, de la gravedad. Cada caso es distinto, se analiza la gravedad, se analiza todo el contexto, porque ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, por una situación puntual, una situación de emergencia, una urgencia, la jefatura le habla, no sé, a las 11 de la noche y te dice, no, ¿sabes qué, Pía? Mira, ocurrió tal cosa, pero es una situación puntual, excepcional. Desde mi punto de vista no constituiría un acoso porque no tendría ningún sentido. Claro, entonces hay que sopesar todas las variables, todas las circunstancias, hay que ver el caso en concreto. O sea, por ejemplo, si le escribieron un día a esta persona que está haciendo la consulta, no es suficiente para considerar que hay acoso. Lo que sí podría haber, veo yo, que si le hablan a deshoras, podría haber una sobrecarga laboral, podría haber doble presencia, y esto sería un agente de riesgo que podría ser considerado como una enfermedad profesional dentro de la mutualidad, y eso también podría dar pie a demandar y obtener una indemnización de perjuicios, pero no por acoso laboral, no por acoso sexual, sino que por enfermedad profesional, que esa es otra materia que hemos estado tocando en otros días en otros programas también. De hecho, hoy día, bueno, ese era el enfoque que queríamos darle. Ya a modo de conclusión, ya estamos terminando nuestro programa de hoy, contarles que el acoso laboral tiene distintas vías. Como nos contó Pía, se podía entablar una denuncia ante la Dirección del Trabajo, se puede ir a la mutualidad para que se declare una enfermedad profesional, se puede también hacer una denuncia interna. Y ahí, bueno, sugerirle también a los empleadores que, independiente de que de la cantidad de trabajadores que tengan, de que sean empresas familiares, que sean pymes, de todas maneras tienen que preocuparse no solo de que no ocurran accidentes del trabajo, sino también de cuestiones de salud mental para prevenir enfermedades profesionales de este tipo. Así es. Bueno, esperamos que el programa haya sido de su gusto. Sigan escribiéndonos a Cáceres de Avendaño, a nuestras redes sociales. Escríbanos que vamos a estar con nuestra cajita abierta para el próximo programa y vamos a responder todas sus consultas. Nos llegaron un par de mensajes también de nuestros clientes. Muchas gracias. Nosotros somos expertos en enfermedades profesionales, en accidentes del trabajo. Tenemos muchísimas causas de esto, entonces la verdad que tenemos ahí hartos clientes que nos van dando las gracias por las gestiones, así que también les agradecemos por escucharnos, por mandarnos mensajes. Así que ahí vamos a estar respondiendo también si es que tienen alguna duda, y muchas gracias, Pía, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Súper, entonces hasta aquí llegamos con Tu Voz Laboral y nos vemos el próximo jueves a las 16 horas. Que estén muy bien.